Irnos. Hola, hola Noelia, gracias por llamar. ¿Qué tal? Mariana y Noelia te saludan, ahí nos escuchás bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias por recibirnos, Germán. ¿Nos podrías contar qué actividades realiza el CECIM? Eh, bueno, sería muy amplio de hablar. El primer ítem en cuanto a la creación de nuestro centro es siempre el recuerdo de los compañeros que quedaron allá, ¿no? En base a esa memoria, ir trabajando en los distintos, ya sea gremialmente o sobre memoria, verdad, justicia, en todo lo que se maneja, pero principalmente es recordar la memoria de los chicos que han quedado allá, ¿no? Recordamos que Germán Bonani es ex combatiente y para nosotros es muy importante también la palabra de alguien en primera persona, ¿no? que pueda contarnos sobre los hechos. Y después de 40 años, que no es, digamos, son 40 años de la historia y que muchas veces hablaba con otras personas, excombatientes también, lo importante de recordarlo, ¿no? O un día como hoy me decían, no es feriado, en los colegios no se recuerdan, no se hace un acto, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Germán? Yo creo que a comparación de otros años estamos hoy agigantadamente mejor que lo que fueron otros años, ¿no? Hoy conseguimos lugar, hoy nos llaman de los colegios para poder dar charlas. De hecho, yo soy secretario de Cultura y Educación de mi centro y me encargo de ir a hablar con los pibes, de contar la historia y sobre todo, más que la historia bélica, ¿no? Porque uno sabe lo que pasa en una guerra, no hay que andar explicándole a nadie, ¿no? Muere gente y se llenan los bolsillos otro tipo de gente que no es precisamente el pueblo. Entonces, ir explicándolos por qué pasó lo que pasó, qué es lo que hoy estamos haciendo, lo que quedamos, ¿viste? El laburo de la posguerra en realidad, porque uno dice terminó la guerra para el que la vivió de afuera. Ahora, para el que estuvo ahí y sufrió todos esos más de 2 meses, para nosotros nunca ha terminado la guerra. Siempre hay un motivo como para seguir luchando. Los que hoy estamos un poquito mejor, ayudamos a los que están un poco peor, tratamos de acompañarnos entre nosotros. Vos calcula que hubo 632 muertos durante la guerra y acá en la posguerra en el continente tenemos más de 600 suicidados. Entonces eso te da la pauta de que no hubo una buena recepción en cuanto a la llegada nuestra después de la guerra. No estuvimos contenidos. Esa falta de contención que nos ha faltado, bueno, la tenemos que suplir nosotros. Y hablar de que la guerra terminó, creo que por ahí es un poco... terminó en fechas bélicas, pero para nosotros que vivimos Malvinas todos los días, todavía esto sigue, todavía hay gente que necesita ayuda, todavía tenemos compañeros que han sufrido y tenemos que darle justicia. Hay compañeros que todavía no pueden salir adelante, ¿no? de lo que fue eso. Bueno, ese es el laburo, lo que vos me preguntabas un poco, lo que es el laburo del centro. Bueno, pasa por ahí, ¿no? Recordar a los compañeros que ya no están, que son los verdaderos héroes, ¿no? Los que de una forma han recibido lo que no recibimos nosotros. Y bueno, está en nosotros, en cada uno de nosotros, darle el verdadero valor a esos chicos y luchar por lo que ellos hubieran hecho y desgraciadamente no pueden, ¿no? Sí, te iba a preguntar cuál es la percepción que tenés sobre la legitimación que realiza el Estado hoy sobre Malvinas. ¿Qué sentimientos te trae? Si te genera todavía... ¿Qué te genera, no? Todo esto, lo que se está haciendo. Mira, es tan amplio eso, ¿no? Porque de repente vos tenés empezamos a tener los actos
conmemorativo de Malvinas todos los 2 de abril en Ushuaia. ¿Por qué en Ushuaia? Bueno, porque es la capital de las Malvinas, ¿cierto? Es Tierra del Fuego, la Antártida, isla del Atlántico Sur. Ushuaia es la capital, se empezó a decir ahí. Tiene un valor estratégico y histórico sumamente importante. De repente cambia el gobierno y eso desaparece y se hace, por ejemplo, un desfile en el cual como excusa es el recibimiento que no tuvimos los excombatientes en la llegada de Malvinas y de repente están desfilando los mismos compañeros con nuestros mismos jefes que nos han torturado en Malvinas, 2 militares que han atentado contra la democracia de Alfonsín, todo metido dentro de la misma bolsa, desaparecedores, tipos que han estado presos por delito de lesa humanidad. Entonces es tan difícil decir cómo me siento o qué siento yo que es el Estado. Hay veces, hay partes que se hace bien, que se reconoce bien, que se le da el valor y de repente tenés cosas que no podés entender qué es lo que pasa. Tener un presidente que no haya hecho, por ejemplo, jamás un acto de conmemoración a Malvinas duele muchísimo. Y a veces está bueno y a veces sentís que falta, pero es muy difícil poder explicar qué es lo que siento. A veces siento dolor por la desidia y a veces es como que, bueno, el que no estuvo en Malvinas, el que no estuvo ligado a Malvinas le ha pasado por arriba, ¿no? Porque si vos mirás, vos sos muy joven, pero si vos mirás las revistas de esa época, nosotros estamos matándonos en una guerra y acá la vida seguía normalmente con las boliches abiertos, el jet set y las fotos, como que no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, fuerte, la verdad, pensarlo en esos términos. Sí, pero sí, por eso es muy difícil explicar que si está bien lo que hacen, si está mal lo que hacen, porque es tan variable, depende, claro. ¿Viste? El que esté arriba y lo que quiera hacer. A veces de repente lográs tener un acto en Ushuaia que represente, ¿viste? la realidad de la historia, y de repente tenés otro que te saca del mapa las Malvinas, hacer un mapa oficial sin las Malvinas. ¿Cómo explico lo que siento? Responde un poco al gobierno que está de turno. Nosotras queríamos tener un poco estas palabras tuyas para poder hacer una mención que nos parece importante en este espacio. De todas maneras, queda abierta la invitación, Germán, para cualquier otro momento. Es un tema para hablarlo en profundidad, pero la referencia valía. Es muy largo esto. Sí, la referencia valía y, como digo siempre, un programa no alcanza para poder mencionar y contar, ¿no?, esta historia. Te agradecemos un montón, Germán, que hayas pasado por un día de miércoles y te invitamos, como dije antes, a volver y hacer una charla un poco más profunda. Con muchísimo gusto, cuando quieran. Les mando un beso grande y gracias por llamar. Gracias.